Amén. ¿Cómo están los valientes? Dijimos que todos hemos sido llamados a ser valientes, pero ¿cuál es el detalle o la diferencia que hay entre unos y otros? Unos están dormidos, otros están despiertos, ¿se acuerdan? Y de aquí arranqué, ¿verdad? El texto de Joel 3:9, donde dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Y ahí dijimos que para despertar a un valiente se necesita otro valiente. Amén. Un valiente despierta a otro valiente. Un hombre fuerte ata a otro hombre fuerte. Amén. Y eso es lo que hemos estado viendo en el Señor. Entonces dijimos que la palabra valiente en el hebreo es Gibor. Ahí me faltó una U. Ahí póngaselo usted, ¿verdad? Gibor. Amén. G-U-I-B-B-O-R. Gibor. ¿Qué quiere decir Gibor? Dijimos valiente, poderoso, fuerte, potente, guerrero, tirano, hombre, gigante. Dijimos que de todas esas definiciones la que no va con nosotros es la de tirano, porque nosotros sí no somos tiranos. Amén. Amén. Pero sí tenemos que ser fuertes, tenemos que ser poderosos, guerreros, tenemos que ser hombres verdaderamente y tenemos que ser gigantes, y somos gigantes en el mundo espiritual y valientes. Entonces cuando la Biblia menciona la palabra valiente o poderoso se refiere a Gibor. Ya en el Nuevo Testamento dijimos que como es el griego ya no es la misma palabra, porque este es el hebreo. ¿Amén? Pero Juan el Bautista dijo cuando le preguntaban si él era el Cristo o qué, y él les dijo: no, el Cristo es el que viene después de mí y él es más poderoso que yo. Entonces ahí Juan nos dejó una gran pauta para que usted y yo digamos: entonces yo puedo decir que soy poderoso. Y usted veía en los microbuses o en los buses, en el retrovisor que llevan adelante, como dice: poderoso solo Dios. ¿Ah? Ahora ya sabemos nosotros que no es poderoso solo Dios, porque también el diablo es poderoso, que el Señor lo reprenda. ¿Ven? Los demonios son poderosos, que el Señor los reprenda. Si no, acuérdense que aquellos 7 hijos de Seba, ¿cómo salieron con un demonio? ¿Se acuerdan? ¿Amén? Los ángeles son poderosos. Dios mandó a matar a aquellos cuando David hizo el censo y dice que murieron una gran cantidad, que ahorita ni me acuerdo bien de la gran cantidad. Los ángeles son poderosos, Entonces, cuando hablamos de nuestro Dios, ahí ya le ponemos el prefijo ¿qué? Todo poderoso. ¿Amén? Ya decimos omnipotente. ¿Qué quiere decir? Él, el todopoderoso. Ahí sí, solo Él. Entonces hay que decirle, dale una aplauso. Hay que sugerirle a los que venden calcomanías que entonces que le pongan todopoderoso solo Dios. Amén. Ahí sí, excelente. Amén. Pero poderosos somos también nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo acepta? Agarra ahí su responsabilidad. Sí. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces ahí fuimos avanzando. Amén. Hablamos de los 60 valientes de la litera de Salomón. ¿Se acuerdan que cuidan a la amada que va? Y dijimos que habían poderosos o valientes adentro de la litera y afuera de la litera. Adentro de la litera va la iglesia novia. Amén. La iglesia que se va a casar, que está conformada también de hombres y mujeres valientes. Amén. La iglesia que se va a casar no es cobarde. Y comparamos a la iglesia con la Virgen en su momento, ¿verdad, María? Porque todavía era virgen, que decía de que cuando el ángel Gabriel le llevó la palabra, como dijo ella con respecto a la situación tan delicada que se estaba metiendo si salía embarazada sin estar casada. ¿Qué le dijo ella al ángel? Hágase con tu sierva conforme a la palabra. Y la palabra ahí en el griego es rema. ¿Amén? Entonces ella le dijo con todo, ¿verdad? Yo acepto y recibo ese rema y hágase conmigo conforme a la palabra que Dios ha mandado. ¿Era valiente esa mujer? Era valiente. ¿Qué le tocaba? Si José hubiera huido o no se hubiera hecho cargo, le tocaba muerte, ¿verdad? Amén. Le iban a apedrear porque había salido embarazada sin estar casada. Entonces, ¿qué hizo José? El ángel le dijo: no la abandones. Amén. Sino que tómala. ¿Por qué? Porque el hijo que lleva en su vientre no es de un humano, sino que ¿de quién? Es del Altísimo. Amén. Y José, a pesar de que estaba oyendo algo que nunca
nunca había oído jamás y ni se va a oír jamás, él lo creyó. ¿Era valiente José? Era valiente también, amén, no hablemos ahí. Entonces, adentro de la litera tiene que ir gente valiente, gente que está despierta, pero afuera de la litera tiene que ir también gente valiente que va cuidando lo que va adentro. Y esos son los ministros. Los ministros, entonces, ¿dónde estamos? Afuera de la litera. ¿Amén? Adentro de la litera va la novia, la que se va a casar con el Señor. Estamos bien claros que los ministros pertenecemos al grupo llamado los amigos del novio. Entonces nosotros no nos vamos a casar. ¿Amén? Pero sí tenemos que cuidar a la que se va a casar. Y eso es algo que tenemos que estar bien firmes, ¿verdad? Con espada en mano, porque hay peligros en la noche. ¿Amén? Vimos que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josadac, amén, o de Josué, y también del pueblo. Entonces dijimos que Dios tenía en nuestro espíritu, Él ha puesto actualizaciones, Él ha puesto ministerios, Él ha puesto oficios que se tienen que activar, se tienen que despertar. Por eso es que a veces uno puede decir, no, si yo estoy en la iglesia, sí, pero todavía hace falta que se den ciertas activaciones para que uno despierte. Yo siempre me gusta compararlo con algunos ejemplos y ustedes vieron Volver al Futuro 3, ¿se acuerdan? Que no había rayo, no había plutonio, era uranio, ¿cómo? Plutonio. No había eso, sino que cómo hizo para que el tren le ayudara ahí. ¿Se acuerdan de unos leños de colores? ¿Amén? Y dice que cada cierta distancia reventaba eso y aceleraba, ¿no? ¿Se acuerdan? Así lo comparo yo con las activaciones que el Señor hace. Él ha trazado un tiempo en el cual se tiene que ir despertando cosas en nosotros del cielo, ¿verdad? Cosas maravillosas, y las vamos a ir desarrollando. Como por ejemplo lo que pasaba en el desierto, de que era gente que venía de ser albañiles por siglos, 4 siglos estuvo Israel allá, ¿verdad? En Egipto trabajando, y que no tenían conocimiento ni de guerra, ni conocimiento ni de arte, ni conocimiento de minería, ni conocimiento de carpintería, ni conocimiento de todo lo que se necesitó en el tabernáculo de Moisés. Quiere decir que hizo Dios entonces con Bezaleel y con aquellos otros hombres, y aún mujeres, de verdad, que dieron de sus espejos, dice, ¿verdad? La milicia sagrada dio de sus espejos para hacer algunos otros artículos, como por ejemplo el lavacro de bronce y otros que se usaron. Fue Dios quien despertó en ellos, estando en el desierto, lo que ya había puesto desde la eternidad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían oportunidad de hacer un mueble o de hacer alguna otra cosa en Egipto. Eran esclavos y tenían que trabajar en el lodo, ¿verdad? Y en las pajas. ¿Amén? Amén. ¿Quién les enseñó? Cuando ya Moisés recibió el plan, ya había gente activa, gente preparada que estaba despierta. ¿Por qué? Porque el Señor había despertado sus espíritus. Amén. Y ahí vemos el desafío del Padre al Hijo. Aleluya, ¿se acuerdan? Amén. Y Él dijo, heme aquí, y Él lo hizo en 2 etapas. Aleluya, amén. Y Él dijo de las aguas que tenía que ser bautizado y que sufría, pero dijimos que esas no eran las aguas, porque las aguas ya habían pasado en Lucas capítulo 3, y eso lo dijo en Lucas 12, entonces por lógica, el 12 ya vamos adelante, entonces se refería a otro bautismo, no a otras aguas, sino a otro bautismo, y es el que llamamos el bautismo de fuego. Amén. Y como bautismo de fuego tenemos la promesa que él dijo Juan el Bautista, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo entonces nos lo da el Señor, ¿verdad? Porque es la promesa del Padre a través de Él, y también el fuego. Y el fuego para usted y para mí es la prueba. Por eso 1 Pedro 4:12 dijo el apóstol, no os extrañéis por el fuego de la prueba. Entonces, ¿qué es el bautismo de fuego para la iglesia? La prueba. Amén. Cuando estamos en prueba estamos siendo bautizados, se está quemando lo que no le agrada a Dios, como lo que pasó en el horno de fuego allá en Babilonia. ¿Qué se le quemó a Misael, Azarías y Ananías? Solamente las ataduras babilónicas. Amén. Ni el pelo, ni siquiera el turbante, nadita se les quemó. Amén. Solo se les quemaron las ataduras que les pusieron en Babilonia para tirarlos al horno. ¿Qué es lo que se quema en las pruebas del Señor a nuestra vida? Las
ataduras, las cosas que nos estorban, lo que nos impide, aquello que nos cuesta entregar, como por ejemplo, ¿cuánto le ha salido alguna ampolla alguna vez en la mano o en el pie? ¿Qué es lo que le dicen ahí que debería de pasar con esa ampolla? Que la reviente, le dicen, ¿ven? ¿Cuántos tienen valor de que le digan arránquese el pellejo así? ¿Tiene valor? Han de ver algunos aquí, Rambos, amén, amén. Los hipótesis no saben quién es Rambo, pero algunos, de ver algunos, pero la mayoría tenemos valor de arrancarnos el pellejo ese. Sí, no, yo no tengo valor, ¿ok? Pero viene el Señor y me dijera, pues eso te está estorbando y tiene que quitar. Entonces yo le digo, ay, no Señor. Entonces, cuando Él ve que yo me pongo, no Señor, entonces me dice, por eso yo te ayudo, te voy a dar una prueba. Y en medio de la prueba, tal vez usted está dormido, cuando de repente va a dejar su esposa y se lo arranca. Ay, pues, pero ya se lo quitaron. Pero usted no se atrevió. Entonces, ¿Dios qué hace a través de la prueba? Nos arrancan las cosas que nosotros nos ponemos ahí todo ay, esto no. Y en la prueba viene el Señor y arranca el corazón. Cuando venimos a sentir, gran alivio. Eso es lo que yo necesitaba. Pero como cuando así, en seco, nos lo dicen, vaya, hijo mío o hija mía, entonces arránquese ese mal sentimiento. Decimos, no, y lo queremos chinear, sobar, y ahí lo queremos andar. Por eso vienen las pruebas. Porque sabe el Señor que hay cosas que nos cuesta a nosotros renunciar y dejar, Él nos echa la mano. Amén. Aleluya. Amén. Por eso yo admiro a las que traen para enfermeras, traen para doctoras, hermano. Qué valor, bro. Aleluya. Amén. ¿Va que no todos traemos para eso? No. Amén. Entonces, ¿cree usted que Dios sí trae para todo eso? ¿Y tiene para todo eso? Él tiene, por eso permite las pruebas, porque son cosas que yo no quiero soltar, Él me ayuda a soltarlas. ¿Me entienden? ¿De no me entienden? Cuando uno viene a sentir, ya se lo arrancó. Tal vez dolió, pero Él sí se atrevió. Y yo no me atreví a dejar a una persona, ¿amén? A renunciar a una relación, a dejar algún rencor, algún odio. No tenía yo valor. Vino la prueba en mi vida, me sacudió todo, me zarandeó. Cuando vine a sentir, ya perdoné. Amén. Me amargué, ya solté la amargura. Pero eso lo logró hacer el Señor a través de su bautismo en fuego. Por eso es que no diga usted, yo no necesito eso. No, todos necesitamos. Amén. Estamos llenos de buenas intenciones. Pero las buenas intenciones delante del Señor no nos van a hacer llegar muy lejos. Necesitamos peso de gloria. Y por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4:17 que el Señor, ¿qué es lo que hace a través de las leves y momentáneas tribulaciones en nosotros? Hace que produzcamos un más excelente peso de gloria. Todos estamos llenos de buenas intenciones. ¿Cuántos quieren hacer el bien? ¿Cuántos no le quieren hacer el mal a nadie? ¿Cuántos quieren hacer un favor si pueden hacerlo? Todos tenemos buenas intenciones y buenos deseos, pero eso no nos va a llevar al cielo. ¿Amén? Lo que nos va a hacer llegar en la estatura, ya estamos claros que la salvación la dio gratis, pero nos va a hacer pasar el tribunal de Cristo y ser aprobados, es el peso de gloria. ¿Qué le dijeron a Belsasar cuando le escribieron en la pared? Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué decía ahí? Pesado fuiste en balanza y fuiste allá. Entonces, ¿qué quiere Dios que haya en usted y en mí? Un buen peso de gloria, pero no un peso de buenas intenciones, un peso de gloria. Las buenas intenciones se convierten en peso de gloria a través del bautismo en fuego, a través del trato de la prueba. Si no hay prueba, entonces nos vamos a estar llenos de buenas intenciones y eso no nos va a llevar lejos. ¿Amén? Aunque amemos a Dios y aunque querramos servirle, vamos a caer en adorar el becerro de oro en el desierto. No vamos a llegar a Canaán. Pero para poder entrar a la vida en abundancia, se necesita el favorazo que Dios nos hace de pasarnos pruebas. ¿Ven? Si usted está pasando una prueba de escasez, déle la gloria a honra al Señor, ya va a pasar. Porque dice, escrito está, ¿verdad? Isaías 28, no se trillará el trigo para siempre. Quiere decir que hay un tiempo en el que está ahí, dice el Señor, ya sale de la prueba. Pero mientras está uno ahí, ¿cómo hay que fortalecer la fe?
Hay que dar gloria a Dios en medio de esa situación. ¿Amén? Si es una enfermedad, denle gloria a Dios en esa situación. El Señor tiene el control. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Él. No existe nada creado que pueda arrebatarnos de la mano del Señor. No hay nada más fuerte, más poderoso que su mano. Amén. Amén. Entonces, cuando uno tiene esa certeza, tenemos derecho a deprimirnos, tenemos derecho a estar ansiosos. ¿Por qué? Porque no existe algo que pueda hacer que yo me vaya de la mano de Dios, o que Dios no me mire, o que me vaya a hacer algo a mí atrás de Dios y el Señor no se dé cuenta. No existe nada. Todo tiene Él el control. Amén. Todo nos mira, nos tiene perfectamente a su vista, y cualquier cosa que va a pasar, y está usted tal vez un poco por las no tan buenas, amén, está sintiendo algo de lo no tan buena, el Señor siempre tiene algo que va a sorprendernos y hace algo a favor de nosotros. Amén. Amén. Por eso es que vemos ese bautismo especial. Vaya. Pero de ahí vimos la muerte en la cruz, y ya eso creo que ya lo pasamos. Amén. De ahí vimos que Él tenía un mandamiento del Padre: poner la vida y volverla a tomar. Amén. Murió en la cruz del Calvario, tomó la vida, la volvió, ¿verdad?, a tomar, ¿verdad?, como dice su palabra, y se lanzó, amén, al Hades. Y en el Hades confió plenamente en el Padre, ya no confiando en Él, sino confiando plenamente en el Padre, sabiendo que el Padre lo iba a sacar de su alma del Hades al tercer día, porque ya en el cuarto, dijimos, ya era ver corrupción. Entonces la corrupción hasta el tercer día, un muerto pues no lo ha visto. Amén. A menos que haya un milagro, que el Señor no quiera, no permita que se corrompa un cuerpo. Amén. Como hay testimonios, ¿verdad?, de cristianos que han muerto hace 10 años y los van a desenterrar porque supuestamente ya están solo los huesitos y está entero completamente, no se lo han comido los gusanos. Hay milagros de eso. Amén. Amén. Va, entonces de ahí vimos los dos partos, ¿verdad?, que están en Salmo 139, 13 y 15. El primer parto es el de María, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, hablando de María. Y el segundo parto es el vientre de la tierra. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Ahí están los dos vientres. El primero, María, hablando del Señor Jesús, y el segundo, la tierra, las profundidades de la tierra. Amén. Y por si tenía duda, pues ahí dice el vientre de María, concebirás en tu vientre. Y por si tenía otra duda, él dijo, la señal que le daré es la del profeta Jonás. ¿Qué era lo del profeta Jonás? Dijo él, se comparó, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, entonces yo estaré, ¿a dónde? En el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Y ahí está, ¿verdad? Dice que Jonás clamó, según la Hühnemann, desde el vientre del infierno. Ahí clamó. Y es justamente donde el Señor fue. ¿Fue porque merecía estar ahí? No. ¿Quién merecía estar ahí? Nosotros. Amén. Él, siendo inocente, fue a parar al lugar de tormento para que usted y yo no tuviéramos que ir a parar ahí. Amén. Eso es algo precioso, maravilloso. ¿Va a visitar al seno de Abraham? Sí. ¿Va a dejar a aquel ladrón? ¿A dónde lo va a dejar? Al paraíso, ¿verdad? Hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces lo va a pasar al seno de Abraham, y de ahí él se fue para el lugar de tormento, donde es el infierno. Y sabemos nosotros que hay una puerta dimensional que lleva al lago de fuego. Si usted me dijera, ¿eso cómo, dónde dice eso? Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 20:15 de que existe un lugar de tormento que se llama la muerte segunda. ¿No que sí? ¿Cuál es otro nombre que tiene la muerte segunda? El lago de fuego. El infierno, ¿a dónde está? En el vientre de la tierra. El lago de fuego, ¿dónde está? Afuera de la tierra. Entonces, el lago de fuego viene a ser como un basurero, un crematorio universal, y el infierno, un crematorio terrenal. ¿Amén? Los que mueren sin Cristo, ¿a dónde van? Al infierno. Los que mueren con Cristo, pero murieron mal, ¿a dónde van? A cárceles, al infierno. ¿Amén? Unos van a tener la esperanza de pagar hasta el último centavo y salir, y otros van a tener la única destino, esperar en ese lugar de tormento que pase la tribulación, que pase el milenio,
que pase la última guerra de Gog y Magog, que es la guerra cósmica, donde se va a pelear la última batalla con Satanás y todos aquellos que han tenido que ver con la tierra, hablando de seres de otras creaciones, de otras galaxias y también de la misma reina del cielo, lo que sabemos que es uno de los nombres que le hemos visto es la maldad, la iniquidad, y que también podríamos decir que otro de los nombres que puede tener es la muerte, porque escrito está: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces el primer enemigo que surgió para nuestro Dios fue la que se llamaba sabiduría, ¿verdad? De Proverbios 8:22. Y la que se llamaba sabiduría, ¿en qué se convirtió? En maldad, en iniquidad. Por eso es que podemos decir entonces que los primeros son postreros, y si fue la primera o el primer enemigo que tuvo el Señor, entonces va a ser el postrero que va a ser destruido. Por eso podemos decir que la reina del cielo es igual a maldad, igual a iniquidad, igual a muerte. Amén. Entonces va a ser la última que va a ser muerta, ¿verdad? El Señor reprenda a todos esos seres y esas potestades. Amén. Amén. Vaya, ya me emocioné bastante. Se emocionó usted también ya. Entonces, si alguien dice, pero miren, ¿cómo es eso? Que el Señor fue al Hades, fue al infierno. Eso creo que no hay duda. Aquí lo dice, ¿verdad? Amén. Hechos 2:27. Mi alma en el Hades. ¿Quién dijo eso? David. ¿Pero de quién estaba hablando? De Jesús. Amén. Amén. Entonces, Hades igual, infierno. Amén. Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el griego. De ahí viene el otro mismo, el Salmo 139, y nos dice que fue entretejido en las profundidades de la tierra. Eso quiere decir que sí fue a ese lugar. Y ese lugar es el infierno, donde estaba también aquel rico y la historia con Lázaro, ¿recuerdan? Amén. Vale, de ahí vimos que resucitó, y resucitó el tercer día por el poder del Espíritu. De ahí vimos que bajó, amén. Y si bajó, dice que es porque, y eso de que subió es porque también había descendido primero, dice, a las partes más bajas de la tierra. ¿Estamos claros? Entonces sí, bajó a las partes más bajas, pero él bajó completo, bajó espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para hacerse ceniza, para hacerse nada completamente y levantarse con poder y gloria. Amén. Y ahí está, ¿verdad? En la versión Huneman, Zacarías 3:1, que fue cuando ya salió de ahí, y dice, y mostróme, oiga, es un lenguaje bien antiguo, el Señor, ¿a quién dice? La Reina Valera dice, a Josué. Pues miren la Huneman como dice, ¿a quién le mostró? Dice, a Jesús. Aleluya. El sacerdote grande. ¿Qué quiere decir sacerdote grande? El sumo sacerdote. ¿Ah? ¿De quién estamos hablando? De Melquisedec. Amén. Puesto a la paz del ángel. Amén. Gloria a Dios. Y el diablo estaba puesto a su diestra para oponerse a él. El diablo queriendo lograr algo, ya que lo tenía supuestamente, ¿verdad? Que iba a quedar en el Hades. Pero no iba a quedar, porque la muerte no lo pudo detener, dice, creo que Hebreos 2:15 por ahí, ¿eh? Y estaba, dice, y dijo el Señor al diablo, increpe el Señor a ti. En otras palabras, ¿cómo dice? El Señor te reprenda, amén. E increpe el Señor en ti, el que ha elegido Jerusalén, y reprenda el Señor, ¿verdad? No es esto, oigan, he aquí, como tizón sacado del fuego. ¿De dónde fue sacado el Señor? ¿Qué hay ahí en el Hades? Hay fuego. De ahí fue sacado el Señor. Amén. ¿No es un tizón arrebatado del infierno? Aleluya, podríamos decir. Y dice el 3, y Jesús estaba vestido de vestiduras sórdidas o viles. ¿Por qué? Porque Él se hizo nada por nosotros. Amén. Y estaba enfrente del ángel, y respondió y dijo a los que estaban enfrente de él, diciendo, quitad las vestiduras, las sórdidas de él, y le dijo, he aquí he quitado tus iniquidades, que sabemos que no son las de él, ¿verdad? Sino que eran las nuestras, y revestidle de talar, de lujo, de gala, y poner tiara pura en su cabeza, y revestidle de vestiduras. Amén. Entonces el Señor ascendió, le arrebató las llaves a la muerte
y al Hades, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Denle otro aplauso, Señor. Amén. Bendito sea Él. Y a ver, hasta en el Antiguo Testamento se menciona su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pedro nos lo dejó escrito, 1 Pedro 2:21. ¿Por qué el apóstol Pedro? Porque de ahí quiero agarrar 3 desafíos que le hizo el Señor a él. Amén. Y vamos a aprender de nosotros también. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejemos ya entonces en esta filmina ya para atrás lo que el desafío del Padre al Hijo. Ahora vamos a estudiar 3 desafíos que el Señor le hizo al apóstol Pedro y que los vamos a aplicar a nuestra vida. Amén. Él nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Entonces, Pedro fue desafiado para nuestra enseñanza. Hoy vamos a hablar un poco de Pedro. ¿Está dispuesto? Amén. El desafío, ¿cómo sería este desafío? A cumplir nuestra parte. Amén. Mateo 14:26 al 29. Vamos a leer. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. 28. Ahí viene el Pedrito. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Vale. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, ¿cómo le puse yo a este desafío? El desafío a cumplir nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Viene Pedro en el 28 y le dice: Señor, si eres tú, ¿qué? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cómo lo manejamos nosotros más fácil esto y más comúnmente? Si eres tú, dame una señal. Si eres tú, confírmame esta palabra. Aleluya. ¿Cuánto le han dicho así al Señor? Quizás todos. Amén. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que cuando el Señor confirma esa palabra, ¿qué toca que hacer? ¿Qué toca que hacer? Gedeón, ¿usted se acuerda de Gedeón? Pidió 2 señales, ¿verdad? ¿Amén? Que el vellón, ¿qué decía? Que lloviera alrededor, pero menos allí, o que solo mojara a él y afuera y alrededor no, ¿se acuerda? Y con eso le bastó. No, andaba todavía ahí con algo. ¿Y qué fue lo que tuvo que pasar? Dice, que tuvo que ir allá al campamento y escuchar a 2 madianitas que estaban hablando de un sueño. ¿Amén? Cuando él entendió y oyó el sueño, ahí fue donde dijo: hoy sí, porque nadie le había confirmado al Señor. ¿Amén? ¿Cuántas veces le ha confirmado a usted y todavía usted no actúa? ¿Cuántas veces el Señor le da una visión bien clarita y todavía usted dice: quiero una confirmación? Aleluya. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho por uno, por otro lo que debe de hacer y usted dice: voy a consultarlo con el Señor? O todavía usted se anima y dice: voy a esperar en el Señor. Dios santo. ¿Y quiero esperar? Dígame, ¿quiero esperar? Que baje el Señor ya en su segunda venida y todo le verá, y del oriente al occidente, ¿eso va a esperar? Entonces, ¿cuál es el desafío del cual yo le quiero hablar? A cumplir la parte que nos corresponde. Si el Señor nos está hablando y Él nos está confirmando y nos está diciendo, ¿qué es lo que nos toca hacer? Lo que nos toca hacer. Amén. Amén. Por eso Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vaya, ya le pediste una señal, ya le pediste una confirmación. Si eres tú, Señor, permite que se embarace mi hermana. No, eso no.
Si eres tú, Señor, que aquellos que tienen 2 niños, que tengan el tercero. No. Pídale cosas suyas. Amén. No anden metiendo a los demás hermanos en eso. Amén. Señor, si eres tú, que me llamen de Estados Unidos, que no sé qué. Señor, si eres tú, ¿cuántas veces le ha puesto señales a Dios? ¿Y Él les ha contestado o no les ha contestado? ¿Y ya sabido usted que le ha contestado o no le ha contestado? No, sí, hermano, por favor, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tocaba ahí? ¿Qué le dijo en el 29? Soy yo, le dijo. Con una palabra, ¿qué le dijo el Señor? Ven. Entonces, ¿qué le contestó a Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya por las aguas, sobre las aguas. Entonces, ¿qué le dijo? Si soy yo. ¿Y qué le dijo él? Ven. Ahora, ¿qué le tocaba hacer a Pedro? Ahora, ¿qué le toca hacer a usted? Señor, si eres tú que me está diciendo que perdone, permite que me lo encuentre hoy en la mañana que voy a salir. Y se le ha encontrado. Amén. Y después usted viene y dice, otra señal, espérame. Si eres tú, permíteme que me invite a un café. Ay, Santo Padre. Y me invitan al café. Y ahí pasa el café. No, pero no tenga del todo bien claro, señores. Sí, la voy a perdonar, pero no me nace. Pero si eres tú, que me invite a comer. Ay, Dios mío. Amén. Y así nos hemos ido varias veces. Este es un ejemplo. Sí o no, que el Señor le ha dado visiones y usted aún todavía dice, ay, si es el Señor, que salga otra visión. Y algunos hasta han dicho que no sea ni Germán ni Iván, que sea la hermana Vanessa Madrid. Y de repente la hermana le da a Dios una visión. Y dice, qué bonito esto, está funcionando, dice usted todavía. Porque sea, si no es así, que tenga un sueño el hermano, ¿qué? Banca conmigo y me diga, hermano, yo soñé con usted, y que sueñe esto todavía. Algunos son bien atrevidos. Amén. Y a cuántas veces le ha dado confirmaciones y todavía dicen, no estoy seguro. Le voy a preguntar al pastor. Y le preguntan al pastor sabiendo que no lo van a hacer. Entonces, eso es el desafío que ahora el Señor viene a hacernos. Amén. Usted y yo hemos aprendido que ¿qué? Que Dios hace su parte y yo tengo que hacer la mía. ¿Cuál es la parte que Él hace? Él hace lo imposible. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Lo posible. Quiere decir que lo que me toca hacer a mí, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo yo perdonar? Y dicen algunos que creen que saben de Dios, que te perdone Dios, porque solo Dios perdona. ¿Es verdad eso, que solo Dios perdona? No. ¿Verdad que el Señor dice, perdónense las ofensas, como también, ¿qué dice? Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Amén? ¿Quiere usted que Dios lo perdone? Es porque yo perdono también al que me ofende. ¿Amén? Pecados es otro tema. Los pecados los perdona Dios. ¿Amén? Pero las ofensas tenemos que también nosotros perdonarlas. Y si esto es lo posible, entonces lo tengo que hacer yo. Y aquí hemos aprendido que ya no vale la palabra que me nazca. ¿Se acuerda que antes así decía uno? Voy a esperar que me nazca, porque si no me nace, entonces yo les decía, ahí se les van a hacer hasta hongos verdes, le va a poner ahí, nacido le va a hacer. ¿Amén? Le va a hacer la levadura. Entonces hemos aprendido que tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Si el Señor nos manda a perdonar, hay que perdonar. Si el Señor nos manda a no tener amargura, hay que desechar las amarguras. Amén. Amén. Veamos otro parecido a algunos de nosotros aquí. Mateo 21, 28 al 30. Miren, hay muchos que piden confirmación al Señor, Él se las da, y aún ¿qué? Y ellos no actúan. Amén. Es feo estarle diciendo, Señor, cámbiame, Señor, háblame, Señor, dame una señal. Y el Señor les habla, y el Señor les da señal, pero ellos no reaccionan, pero ellos no actúan. Entonces este desafío es el que el Señor ahora que viene a hacer. Amén.
a que hagas tu parte. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Se hace cargo que Él sea su padre? Él se hace cargo que usted sea su hijo, amén. Eso es lo máximo, amén. Dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué quiere Dios de usted y de mí? Que trabajemos en su viña. ¿Quiere Él que trabajemos en su viña? ¿Será que es bueno servirle al Señor? ¿O eso es lo bueno de no servir al Señor? No tengo obligación de ir al culto. Amén. ¿No tiene necesidad de Dios? ¿Se acuerda aquella alabanza famosa que dice, dispuesto aquí vengo hoy, he abierto mi corazón con insistencia a buscar? ¿Por qué? Pues necesito encontrarme. Tiene que venir el ayuno, si sirve, tiene que venir el ayuno. Ah, entonces como ya no sirvo, ya no voy al ayuno. Está bueno eso. Ah, como ya no sirvo, ya no voy al discipulado los lunes. Aleluya. Está bueno. ¿Por qué dice que venimos dispuestos y abierto el corazón? Porque necesito encontrarme con el deseado de mi alma, mi amado Jesucristo. ¿Cómo vienen los pies? Mis pies corriendo están. ¿Por qué? Porque queremos venir a este lugar. No por cumplir un requisito, y como les decía ayer, no porque el Señor diga, ah, va, ya te vi, ya viniste. No, sino porque yo me quiero encontrar con Él. Y eso hemos aprendido aquí en la iglesia. Amén. Entonces, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué le respondió él? Como algunos de los que me están oyendo. No quiero, como niño, ¿verdad? No aquello. Pero después, arrepentido fue. ¿Cuál es la diferencia en esto? ¿O qué es lo que lo levanta a uno después de que uno dice no quiero? ¿Qué tiene que haber en el corazón? Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Amén? Por eso es que vamos a definir bien esto. Hay algunos conceptos que dicen es que la obediencia tiene, ¿cómo que dicen? Inmediata, no tiene que ser así lenta o algo así. Esa no es obediencia, dicen, ¿verdad? Pero la verdad que lo que salva esto es el arrepentimiento. Si nosotros decimos un no y el Señor viene y nos está diciendo sí, después que venga un arrepentimiento y Él nos va a perdonar, nos va a dar la oportunidad. ¿Amén? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Que dice el 29, respondiendo, amén, ahí está ya, el 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. ¿Qué le dijo? Hijo, me voy a trabajar en mi viña. ¿Y cómo le respondió él? Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. ¿Y qué? Y no fue. Estaba viendo yo una versión, quiero ver, búsquense una versión bonita por ahí, Mateo, una que lo diga todavía más bonito. El 30, son el 30, vamos a ver la TLA. Dijo, sí Señor, iré. Pero el muchacho no fue, dice, vamos a ver la PDT. Dice, pero no lo hizo, la NTV. Ve tú, y él le dijo, sí Señor, iré, pero no fue. Vamos a ver la NBB. Ah, esta es, la NBB. Miren qué dice la NBB 21:30. Cuando el padre le pidió al menor que fuera, este le respondió, con mucho gusto, ahora mismo voy. ¿Pero qué? Pero no fue. Ay. ¿Alguna vez hemos contestado así al Señor? Con mucho gusto. Cuenta conmigo. Ahora mismo voy. Y en buen salvadoreño, como dicen los hermanos, utualito voy. ¿Amén? ¿Y qué hacen? No va. Y uno dice, pero y que se veía bien entusiasmado, bien motivado. ¿Y qué le pasó? No cumplió la parte que el Señor vino y le dijo, ve. Él le dio el ve. Él le dio la confirmación, ve a mi viña. Y él que dijo, con mucho gusto. Pero a la hora de cumplir, eso es lo que le pasa a varios, ¿sí o no? Amén. Te serviré. Lo que quieres que haga, lo haré. Voy a ir, voy a hacer, voy a hablar, voy a soltar, voy a cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? A la hora de la hora, no.
háblame Señor y te obedeceré. ¿Alguno le ha dicho así? ¿Le ha dicho alguna vez usted así? Háblame Señor y te obedeceré. Muéstrame Señor lo que no te gusta y lo cambiaré. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y no lo haré más. ¿Será que le hemos dicho alguna vez así? ¿Verdad que sí? Y el Señor viene y nos habla, porque Él nos ama y Él no es un ídolo, Él tiene boca y habla. ¿Verdad que nos habla? Y cuando nos habla, ¿qué hacemos nosotros? Necesito otra confirmación. ¿Ven? Si ya me habló a través de Germán, entonces necesito que me hable a través de Nicole. Vamos a esperar. Le voy a dar 24 horas para eso. Y si no me habla en las 24 horas, entonces no era de Dios. Imagínese usted a alguien así. ¿Ven? ¿Cuántos han dicho, Señor, si eres tú, que venga el hermano Mario a ponerme manos y corre por mí? Y llega el hermano Mario. No, pero el otro Mario. Ay, santo Dios. El hijo. ¿Ah? ¿Imaginan? ¿Alguna vez hemos estado así? Sí, Dios es tan bueno, ¿verdad? Y nos habla, nos consiente, y aún así nosotros a veces hemos abusado y no le hacemos caso. Mire Pablo, cuando era Saulo, dice Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué fue lo primero que dijo? Bueno, lo segundo, lo primero que dijo fue, ¿quién eres? ¿Se acuerdan? Y lo segundo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos le han dicho así al Señor alguna vez? ¿Puede levantar la mano algún valiente que le ha dicho al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo le he dicho, ¿qué quieres que yo haga? ¿Amén? Ahora la pregunta fea, ¿lo ha hecho? Cuando Él le ha dicho, ¿qué quiere que haga? ¿Cuál es su respuesta salvadora? Algunas veces, ¿va que sí? Sí, contestó usted, ¿va? Algunas veces sí he hecho lo que Él me ha dicho. ¿Será que con eso vamos a llegar a la estatura del varón perfecto como algunas veces? Y el Señor le dijo, ¿verdad que Dios nos dice cuando le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él nos dice, ¿o no nos dice? Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo lo que quería que hiciera. Amén. Así que no se haga usted, si usted le ha dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tengo yo la certeza que el Señor le ha dicho lo que Él quiere que usted haga. Amén. Amén. ¿Cuántos cuando han agarrado llave y yo les he dicho, Señor, dame una manita, dale sueño a los hermanos para que tornen el corazón? ¿Y cuántos han tenido sueños y nunca lo han contado? ¿Sí o no? Han tenido sueños que los han confrontado y lo han asustado, pero usted ha tratado de calmar su conciencia y decir, no pasa nada, un agua azucarada, no pasa nada, no tomas una azucarada, ya, calmado, no vayas a decir, no vayas a llorar, que no te va a ver tu hermano porque le ves con el chambre del pastor. ¿Ven? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor contesta cuando uno le pide, ¿te preguntas? ¿Sí o no? Él contesta. Amén. Si el hermano que me está viendo por ahí atrás le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tengo yo la certeza que Dios le va a hablar y le va a decir qué quiere que haga. Amén. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Lo hizo Saulo? ¿Alguien sabe si lo hizo? Lo hizo. Entonces era cierto que él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo iba a hacer. Amén. Amén. Entonces cuando uno le hace una petición, una pregunta a Dios, deberíamos de ir ya con la seguridad de que vamos a hacer lo que Él nos conteste. Amén. Pero ¿cuántos hemos sido como loros, solo repetidores, y decimos, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor diciendo, nosotros, bueno, ahora, ¿qué quiere que yo haga? Y va a los hipotes. A veces uno les está regañando, mire que yo no dejo los zapatos, y dice, ¿qué hay de comer? Ay. Amén. Y ustedes otra vez, no hablemos de la comida, estamos hablando de los zapatos. ¿Puedo ver tele? Ay. Amén. Así nos portamos con Dios, ¿sí o no? ¿Qué quieres que yo haga? Esto, hijo mío.
¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué más? ¿Qué más? No has hecho ni esto todavía. Amén. Es como aquellos que tienen hambre, ¿va? Y ya vieron que hay comida y dicen, voy a pensar, no me puede dar más, y ya tiene ahí la porción. No, ya para más adelante, por si acaso. Va a ser que cuando ya me la comido ya no haya. Amén. No, primero vamos a hacer ese arroz, le dicen. No me puede dar más arroz, no, ese primero. Amén. Y así hemos estado con Dios. Dios, si usted le pregunta, ¿qué quiere que yo haga? ¿Le va a contestar? Sí. Ahora, ¿qué tiene que tener la seguridad entonces en su corazón? Que cuando Él se lo diga, usted tiene que saber que lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el desafío. ¿Y en Casadela? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Eclesiastés 10:10, ¿qué nos ha enseñado? El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Ya dijimos, podemos agarrar por lo menos dos aplicaciones. Una, que ¿qué es lo que me afila el hacha? Es la unción del Espíritu. Si yo bajo la unción y ando carnal, entonces ya la obra no va a funcionar como se debe hacer. Por eso es que cuando un hermano le sirve a Dios carnalmente, no le puede hacer una observación porque se muere. ¿Amén? Es un vidrio. Entonces cuando uno anda con la unción y el aceite, uno acepta y anda en el fluir y en encendido hacia aquí, hacia allá, porque anda encendido, anda filo. ¿Amén? El hacha yo lo puedo ver como decir su ministerio, su llamado, su oficio, lo que usted tiene que desempeñar en Dios, y lo que le va a dar filo es esa unción. Si no hay unción, usted tiene que aplicar la carne, y ahí es donde algunos ya empiezan a poner el entusiasmo y empiezan a perder el primer amor y el fuego del Espíritu, y aquel servicio se vuelve rutina, aburrido, entonces ya no quieren, y después terminan diciendo renuncio, y hasta ahí llegó. ¿Amén? Pero entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más comunión, más presencia. Cuando uno busca más de Dios, Él le da más unción y el hacha vuelve a agarrar filo. Aleluya. ¿Amén? Y ahí vamos, bien galán, como decimos. ¿Amén? Algo así como poner un cuchillo caliente en una margarina y usted lo va a partir. Nítido. No hay tanto que hacer. Entonces, así es el hacha. Cuando está afilada la unción y el hermano anda encendido, nada le molesta, ¿sí o no? ¿Va a lavar el baño? ¿Cómo no? Solo eso. No, también el otro, bueno. Y el otro ni le pregunta, él lo va a lavar el sol. Amén. Y un solo, tranquilo. Y ahí le dice, vaya ahora a llenar la garrafa y que no se lo van a rebalsar. ¿Cómo no? Amén. Pero cuando ya no hay esa unción y ese filo, vaya a los baños, lávelo usted. No, por favor, solo a mí me manda. ¿Y por qué no le pone el hermano básico? Y sale de ese y se va a sentar, y el otro no también. Ay, Dios mío. Y mire, llénenme la garrafa de agua. Pero no va a estar sentado ahí esperando que llene. Ahí se le rebalsa y toma el agua filtrada, carísima, para arreglar la palmera. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando entonces uno pierde filo? Todo le molesta. Amén. No tome agua. No puedo tomar agua. No se puede. ¿Amén? Pero todo le molesta. Y ahí es donde ya cae mal y entra chocando con los hermanos y ya anda todo pedrado. Amén. Esa es una aplicación, pero no queremos hablar de eso. ¿Va que no? Eso no ahorita. Hablemos de la aplicación del tema que estamos viendo. Amén. ¿Cuál es entonces la aplicación del tema? Que hay cosas que es fácil rendirlas en el alma y otras que nos cuestan. ¿Sí o no que nos cuestan? Amén. Algunos, por ejemplo, le es fácil perdonar, pero el otro tal vez no le es fácil dejar el área sexual. Amén. ¿Amén? Otro le es fácil dejar la música mundana, pero otro las amarguras no las puede soltar. Porque usted no sabe lo que me hicieron. Tengo razón. Mira, desde chiquito, cómo me trataba mi papá. Y yo tengo razón. Y no quiere soltar. Entonces hay cosas que son fáciles de dejar para unos y a otros otras. ¿Sí o no? Pero sí también hay cosas difíciles. Por ejemplo, algunos de los que estamos aquí, que no tenemos problemas con el alcohol o la cerveza, no nos hace cosquilla eso. Pero hay otros, a lo mejor, media vez ven un anuncio y que está sudando aquel café y dice, dice, que le hace agua. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor esa área ahí necesita trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de esto? Que lo dice la Biblia en 1 Corintios 12,
de que tenemos miembros en el cuerpo que los cubrimos doblemente. Necesita una explicación extensa para entender qué miembros cubrimos doblemente. ¿A que no? ¿Ah? Entonces, cuando hablamos del doblemente que se cubre, ¿es por qué? Porque le tenemos más atención a esos miembros y estamos pendientes de que no se nos vayan a descubrir, ¿sí o no? Viene el Señor y dijo, si alguien te obliga a llevar la carga una mía, ¿qué dijo él? Llévala dos. Y ahí salió, ¿verdad? En su momento, cuando lo entendimos, la ley del doble esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el doble esfuerzo? Es tapar un miembro que tenemos que cubrir con más atención doblemente, es ir haciendo el esfuerzo. Si me dicen de una milla, llevarla a dos, es hacer el doble. Si me dan una mejilla, poner la otra. O sea, ya eso se refiere a tener un poco más de atención en aquellas cosas que nos cuestan rendir. Por ejemplo, si el hacha, ¿verdad?, tiene poco filo, es porque me está costando entregar esa área. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar más fuerzas y golpear con más ganas. ¿Ven? Entonces, ahí es donde yo quiero ahora aplicar esto. Entonces, si hay cosas que me son fáciles dejarla y medio hachazo le doy y se van, gloria a Dios. Pero si hay otras que le he pegado el hachazo y no se van, y estoy ahí, entonces yo tengo que aplicar ¿qué? Más fuerza. ¿Me entiende? Entonces, si hay cosas que usted dice, pero es que mire, ya no puedo dejar la haraganería, entonces tiene que aplicar más fuerza y obligarse a no ser haragán. ¿Amén? Es que uno viera que yo la mentira siento que no puedo vivir sin ella, porque si no miento, entonces todo se me encarama. Eso es un error, porque la Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces la mentira, ¿qué te hace? Te ata. Entonces hay que dejar la mentira. Pero es que me cuesta, porque yo lo medio hablo y hay una mentira. Ajá, entonces como te cuesta, aplica más fuerza. ¿A dónde? En tu mente, en detectar cuándo va a salir una mentira. Porque nosotros ya no solo hablamos por hablar. Hablar por hablar no va a faltar pecado, dice la Biblia. En muchas palabras no falta pecado. Entonces quiere decir que tenemos que ser prudentes. ¿Y qué dice el Salmo 141:3? Necesitamos un centinela. ¿En dónde? En nuestra boca. Entonces, si yo necesito un centinela, tengo que estar más atento a lo que digo. ¿Amén? Amén. ¿Ya comió? No. Ya viene bien peleado. ¿Amén? Ah, no, por la costumbre y a veces logro más. No, es mentiroso. ¿Amén? Sí. Entonces, ¿ya comió? Piensa un ratito. Sí, me comí. Pero si quiere, me puede invitar a algo. Amén. Amén. Que sea un cafecito ahí o una del lirio, dice que una de la séptima, que sea. Amén. Amén. O sea, usted viene y ya va cambiando. Usted cuando le iba a salir la mentira, piénselo un ratito y deténgalo y aplique. Eso es golpear con más fuerza. No sé si me entendieron. ¿Sí me entendieron? Ah, entonces de ahí viene la siguiente parte. Si quieres prosperar, ¿cuántos quieren prosperar? Todos queremos prosperar, aunque no levanten las manos, pues yo les levanto por ellos, porque yo sé que por algo el pastor pide que hagan algunas cosas, porque es para agarrar la bendición, ¿amén? Si quieres prosperar, ¿quiero prosperar? Sí, entonces se divide en dos partes. Bueno, tres va. Primero, quiero. Segundo, tienes que saber qué hacer. ¿Bien? Y cuando sabes qué hacer, hacerlo bien. Aquí está el diagrama. Aleluya, amén. Ya veo, porque vean que somos ingenieros. Miren, ¿cuántos quieren prosperar? ¿Qué dice el hermano Iván ahí? Todos quieren prosperar. Es que no creo que haya uno que no quiera. Amén. Pero entre querer y hacer es otra cosa. Aleluya. Tienes que saber qué hacer. Esa es mi parte, ¿verdad? Enseñarle lo que tiene que hacer. Amén. ¿Y cuál es su parte? Que ya lo sabe, tiene que hacerlo bien. Amén. Si usted lo hace, pero no lo hace bien, no sirve. Perdone que aunque sea un poco duro y suene feo, pero si usted lo hace, pero no lo hace bien, no sirve. Aunque usted relinche, usted patalee, usted se enoje, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque el Señor no quiere eso. Amén. Y le vamos a dar al Señor lo que Él quiere. Dijimos que quieres que yo haga. Entonces, ¿qué le dice ahorita el Señor? Quiero que ¿qué? Que lo hagan bien. Amén.
¿Quieres prosperar? Le dice el Señor. Usted dijo amén. Entonces tienes que saber lo que debes hacer. Pero cuando lo sepas, hazlo bien. Entonces Dios lo desafía ahora a hacer ¿qué? Su parte. ¿Cuál es su parte? Hacerlo bien. ¿Me ha entendido lo que le he explicado? Ya voy a terminar. Ahorita termino, bueno, ya terminamos. A ver, veamos las cosas que tienes que saber qué hacer. Una nada más. Sencillas. Aleluya. Amén. Aquí no nos vamos a extender porque yo sé que usted entiende el lenguaje técnico bíblico de Casadela. Amén. Sabe que hay lenguaje técnico y hay lenguaje común, ¿verdad? En ingeniería, en computación, en la medicina, en todo. Hay lenguajes técnicos que uno queda en la luna, como por ejemplo, si usted le pregunta a la doctora Madrid ahí alguna enfermedad o no es qué, le va a decir espirotococo, no es qué, y usted, ¿y eso qué? Entonces viene uno que dice, así tradúzcamelo ya en buen salvadoreño, pero así, que andas mocoso, ¿verdad? No, amén. Pero en el Señor igual, en el Señor así somos aquí en la iglesia. Por ejemplo, si yo le digo al hermano Eder, episonagoge, ya sabe el hermano Eder qué es episonagoge. ¿Le entrevistamos? ¿Se anima a que le llegue el micrófono o se lo pasa a Rafa? Se lo pasa, va a Rafa, entonces. Rafa tiene como 20 años de estar aquí. Amén. No, también, no. Episonagoge, se lo pasa al hermano Albita. Sí. Vaya, mire, pues ya ve. Pero quiere prosperar y. Sí. Quiere prosperar. Pitillo quiere prosperar. Entonces, vean, si queremos prosperar, ¿qué es lo que decía? Hay que saber qué hacer. ¿Y qué hay que hacer? Hacerlo bien. ¿Cuántos quieren prosperar, hermano? Yo, perdone, pues no es que lo esté achicando porque yo supongo que ya saben esto. ¿Ven? ¿O no lo saben? Porque si no lo saben, entonces sí, está terrible, ¿no? ¿Amén? Porque quiere prosperar, pero tiene que saberlo. Episonagoge. En breves palabras, hermana Vicky. Venir a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ajá, va, en breves palabras. A estar en intimidad con Él. Ajá, correcto. Episonagoge quiere decir colección completa o una reunión superior de adoración. Amén. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, por ejemplo ahorita, mira qué bonito se ve la iglesia, tenemos una colección. Amén. Tenemos una reunión superior. ¿Y qué venimos a hacer? A adorar. Entonces, ¿lo hizo usted hoy en la mañana? ¿Lo aprovechó a hacer? Vino a Episonagoge. Entonces, si esto es algo que usted sabe que tiene que hacer, ¿cómo va a venir indiferente a la iglesia? ¿Cómo va a venir ingrato a la iglesia? ¿Cómo va a venir insensible a la presencia de Dios a la iglesia? ¿Amén? Por eso que yo les decía ayer, que yo me quedo admirado y me parece increíble que alguien venga en llamado, esté la presencia de Dios descendiendo de una manera tan gloriosa y cuando termine todavía salga de carrera en llamado. Eso no lo logro entender. ¿Por qué? Porque yo respeto la presencia de Dios, yo respeto a mi Dios. Entonces si yo vengo aquí en problemado, yo sé que aquí va a pasar algo en mi corazón y hasta aquí va a llegar. ¿Amén? No voy a venir tarde para irme temprano. ¿Por qué? Porque no quiero ni hablar con el inicio ni con lo que termine. Nomás estoy orando por la ofrenda y me voy. Bueno, por si acaso alguien le va, hermana, tiene que estar lista con el folí ahí en la puerta. Oye, no le va a escapar. Amén. A ver si me dio la camisa allá a la puerta. Pero bueno. Amén. Entonces, no deberíamos de ser así, sino que si venimos a la iglesia, episonagoge. ¿Qué vengo a hacer? Adorar al Señor y algo va a pasar en mí, no va a salir igual. ¿Cuántos de veras no han salido igual? Amén. Mahanaim. ¿Alguien sabe qué es eso de Mahanaim? A ver, Germán. ¿Qué está Germán? Pónganmelo ahí. Vamos a ver si él sabe qué hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacerlo bien. Mahanaim. Es la reunión de los dos campamentos. Correctamente. Eso. En Génesis 32:1 dice que a Jacob le salieron al encuentro ángeles. Y él entendió que ¿cómo se llamaba ese lugar? Campamento de Dios. Entonces yo pregunto, ¿sabe usted que hay ángeles aquí? Ahorita. No se imagine usted, ¿y a dónde van a estar si aquí no caben? Aquí están.
Aquí entre nosotros están los ángeles. ¿Ah? Y me están oyendo hablar. Aleluya. Amén. Y lo están viendo a usted como está oyendo. Aleluya. Y están tomando nota quizás. A ver cómo está Dayana. Vamos a ver. ¿Cómo está Teresita? ¿Cómo está Ana Chulo? Amén. ¿Cómo está Memito? Y ahí está notando, ¿sí o no? Los ángeles están viendo aquí. Entonces, ¿sabe usted que eso pasa? Sí. ¿Qué deben hacer las hermanas por causa de ellos? Cubrirse. Amén. ¿Qué hacemos nosotros, los varones también, sabiendo que está aquí? Nos descubrimos. No usamos gorra, no usamos sombrero, porque sabemos que por causa de los ángeles, uno se descubre siendo hombre y la mujer se cubre. ¿Por qué? Porque hay ministración angelical. ¿Hay ministración angelical en cada culto? Hay ministración angelical. Entonces, eso lo sabe. ¿Y a qué lo lleva eso que sabe? A prosperar. Amén. Porque los ángeles vienen, suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, dice la palabra. Suben y bajan en este lugar y traen mensajes para usted. No se goza. Ah, se goza. Aleluya. Amén. A ver, la hermana Lupita, ven y ve, hermana Lupita, ¿qué es eso? Ven y ve. Juan 1:46. Para eso está, tienen, yo me voy a asustar ya. No imaginé que se asustara. Ven y ve la manera de evangelizar que el Señor ha hablado. Ah, bueno, está bien. Estamos bien, hermana Lupita. La manera de evangelizar es que vean lo que Dios está haciendo en nosotros. Más que con palabras, más que con tratados, que vean el cambio que hemos tenido. Amén. Y si estamos teniendo cambio, pues la gente va a decir, yo quería conocer la iglesia. Amén. Contaba un testimonio de la hermana Albita, ¿verdad? De alguien que quiere venir, pero el esposo no la deja venir. Pero que incluso ella dijo, pues hagan algún evento de mujeres, las mujeres guerreras de Casadela, para que tener así pretexto de decirle a él que voy a ir a un evento y que me deje ir, porque he oído que hay cosas maravillosas que pasan en esa iglesia. ¿Se imagina usted que haya gente que quiere venir? Y algunos de los de aquí han venido a la fuerza. A la fuerza han venido, ¿ah? Y hay otros que quieren venir. No sean muy ingratos, hermano. Amén. Gregoreu. A ver, hermana Janet, ¿qué es eso, Gregoreu? Marcos 13:37. Significa que debemos estar velando, no estar dormidos. Gloria a Dios. Y dijimos de que Gregoreu quiere decir vigilante, atalaya. Amén. Es velado, de la palabra velado, que tiene que ver con gregoriano. ¿Se acuerdan en su momento el calendario gregoriano? Y entendimos que Dios nos habla a través de los calendarios. Amén. Y una de las maneras que nos ha estado hablando es que ya han pasado 2019 años desde que el Señor Jesús nació en esta tierra y que Él ya viene. Y un día para Él son como 1000 años y 1000 años como un día, y por lo tanto Cristo viene. Hay que estar velando. Amén. Gregoreu, Filadelfia. Aleluya, amén. A la hermana Marielba. Vamos a ver, para que están cerquita, porque no me ponen nerviosos los que están ahí atrás. El amor fraternal y la armonía entre hermanos. Esa, la hermana Mariel. Salmo 133, del 1 al 3. El Señor nos enseñaba el día de ayer, amén, acerca de eso, ¿verdad? Gracias a Dios que mi hija se dejó usar en la predica del ayuno. Estuvo muy especial y hemos estado entendiendo de que de las 7 iglesias, la única iglesia que tiene puerta abierta y la llave de David, ¿cómo se llama? Filadelfia. Las otras 6 tienen cosas que hay que corregir, hay que cambiar, pero en Filadelfia le dice puerta abierta, le dice, te he dado y te he dado la llave. Entonces el Señor nos habla en clave y nos dice, la iglesia que va a ser arrebatada tiene que ser Filadelfia. ¿Y qué quiere decir Filadelfia? Amor entre hermanos. Entonces si nosotros nos caemos mal, nos quedamos. Amén. ¿Se caen mal ustedes, hermanos? ¿A quién le cae mal el hermano Orlando? Levante la mano. ¿A quién le cae mal la hermana Basti? A nadie. ¿Ah? ¿El hermano Anderson? ¿Hay alguno que le caiga mal? No. Primero Dios. Nos amamos, hermano, que sería el otro nivel. No nos caemos mal, pero ¿será que nos amamos? Amén. Ama, hermano Carlos, a la hermana Loli. Ama a Carlito. Hermano Fran, para los que no entienden.
¿Ama a la hermana Gloria? Hermana Silvia, ¿será que ama al hermano Fabio? Hermana Janet, ¿será que ama a quién? A ver, hermana Tacita. Amén. Filadelfia, ¿estamos? Maranata, está bien fácil. Daniela, vamos a ver qué dice la hermana Daniela. Maranata. Que Cristo viene pronto. Aleluya, ¿algo más? No. Ya vino. Amén. No, vale, que Cristo viene pronto. Amén. Yo les he dicho, yo no quiero decir Cristo vino, sino que quiero decir Cristo viene. Porque si digo Cristo vino es porque ya me quedé y yo no me quiero quedar. Entonces yo tengo bien claro que el Señor está a las puertas. Gregoreu velado, Maranata, Él ya viene. Acordados de los presos, hermano Iván. Nos acorda de los presos, hermano Iván. Que no olvidemos lo que ellos sufren, lo que ellos pasan en las cárceles, porque nosotros a veces no queremos hacer algo, pero no pensamos que las cosas que ellos han pasado, pues. Entonces, no olvidar no olvidar de agradecerle al Señor las cosas que tenemos y hacer las cosas no solo por hacerlas, sino que hacerlas bien. Gloria a Dios. Amén. Dijimos de que ellos quisieran venir al culto, los presos. Si hubiera la oportunidad y alguno de ellos, ¿será que pudiera querer? Han de ver quienes quieran, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están encerrados. ¿Y usted? ¿Puede venir al culto? ¿Puede venir al culto? ¿Qué es lo que puede estorbar entre usted y que venga el culto? Que no quieran. ¿Amén? Pero ellos no pueden. Pero nosotros, lo que nos complica a veces es el qué, el no querer. ¿Amén? Y por eso es que uno tiene que acordarse de eso. Y acordarse también del tiempo de la tribulación que viene. Un tiempo de sufrimiento y de tribulación como nunca ha habido. Entonces, si yo me acuerdo y me voy para adelante y digo, yo no quiero estar ahí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejor me porto bien hoy, me consagro hoy. Por eso, acordado de los presos, también habla en tiempo futuro de lo que ya viene. El día del Señor se acerca. Entonces, yo no quiero caer en eso, mejor me porto bien hoy. Amén. No seteo, preguntémosle al pitillo, vamos a ver si se acuerdan. Ya va a cumplir años también, así que primero Dios que no lo tengamos que no setear. Amén. Nauseteo, poner en la mente y regaño gentilmente. Eso, Dios se acuerda, como eso le ministré mucho. ¿Por qué? Porque muchos me decían, es que el pastor me regañó. ¿Se acuerdan cuando pasaban a decir palabras de cumpleaños, algunos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando decían, aunque me regañan mucho, decían, pero está bien, aquí estoy, feliz cumpleaños, pastor. Amén. Y otras decían, no la conocemos mucho a la pastora, pero sí hemos oído que regaña, ¿verdad? Pero, amén. Y otro yo les decía, ay Dios mío, bueno, me iba con aquella pedrada del regaño, no lo había digerido hasta que un día estudiando en Hechos 20:31 en el griego, encuentro cuando decía Pablo, no he cesado de amonestaros, y voy a ver la palabra amonestar, no seteo, ¿qué quiere decir? Regaño gentil. Pues sí, regaño, digo yo, aleluya, ya me sentí tranquilo, porque me decían, es que ustedes mucho me regañan, gloria a Dios, pues sí, bueno, puedo regañar, amén, solo que ¿cómo regaño? Gentilmente, amén. ¿Cómo regaña al hermano Eder? Gentilmente. ¿Cómo regaña al hermano Mario? Gentilmente. ¿Amén? ¿Cómo regaña al hermano Janet? Gentilmente. Y eso Dios me lo ha dado para que pueda hacerlo. Entonces, es poner en mente y es regañar gentilmente. Macario, ¿será que la hermana Pati sabe qué quiere decir eso? Aleluya. Vamos a ver. La hermana Macaria. Dice, y si esto sabéis, seréis felices si lo practicáis. Eso. Quiere decir felices, bienaventurados, supremamente bendecidos. Ay, está con canción, ¿yo? Supremamente bendecido. Amén. ¿Qué quiere decir entonces Macario? Feliz, próspero, supremamente bendecido. ¿Cuántos quieren ser eso? Les dije yo. Queremos serlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juan 13:17. Lo que sé, practicarlo y entonces seré feliz. ¿Quieres ser feliz? Amén. Y termino con y casadela. Aleluya, amén. Jeremías 18:2. ¿Se anima alguien a hablar de eso?
¿Hay alguno? Si no, yo. Hermana Charlita. Amén. Jeremías 18:2. Quiere decir, levántate y ve a la casa del alfarero, donde te haré oír mis palabras. Aleluya. Ahí te haré oír mis palabras. Aleluya. Y Hechos 2:42, con la versión TLA, que dice, y decidieron vivir como una gran familia. ¿Amén? O en familia. Y decidieron vivir en familia. ¿Amén? Practicando la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, el compartir las oraciones. Amén. Amén. Eso es y Casadela. ¿Y Casadela qué es? Es una familia. Entonces el Señor nos ha llamado y nos ha llevado a que habitemos en familia, como todos hermanos. No es solo una iglesia, no. Aquí es una casa paterna, donde tenemos la bendición de contar con papás espirituales, porque sabemos que los padres espirituales se refieren a los padres del alma, el padre del espíritu Dios, el padre del cuerpo es su papá biológico y el del alma son los pastores. Amén. Entonces, como pastores, aquí tenemos que el cuidado de esta familia, de estos hijos, para que podamos convivir. Entonces, para terminar, me ha entendido de algunas de las cosas que usted debe saber qué hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Hacerla bien. ¿Ha oído esto que se dice de mí? El que te guía no es un cielo. ¿Ha oído? ¿Ha oído esto de que el Señor dice que soy conforme a su corazón? ¿Ha oído? ¿Ha oído esto que el que a mí me recibe, a Él lo recibe? Y que yo digo y Él dice. ¿Ha oído eso? ¿Sí? Entonces, si ha oído todo esto y esto es poco, ¿qué debería de ser entonces? ¿Qué tiene que ser mi amada y Casadela? Tiene que hacer caso y hacerlo bien. Amén. Hágalo bien. Todo lo que el Señor le ha dicho aquí, hágalo bien. Y ese es el desafío, el primer desafío que el Señor le hizo y que yo veo en la palabra del apóstol Pedro. Podrán haber más, pero al menos 3 traigo yo. Amén. Este es el primero. El otro domingo, primero Dios, vemos el segundo y así. Amén. Amén. Bueno, ha sido desafiado, amado hermano y amada hermana. Ha sido desafiado esta mediodía y espero yo que cuando el Señor les hable algo, háganlo. Y si ustedes le piden que quiere que yo haga, Él les va a hablar y ustedes háganlo. Tienen que tener el compromiso de responderle a lo que usted mismo le ha pedido. Si el Señor le confirma en algo, haga lo que Él está confirmando. No se haga el disimulado, porque eso sí no va a agradarle a Él. Y ya sabe de que si algo pasa porque no le agrada, dice la Biblia ahí en Malaquías 1 que leíamos, el Señor se molesta, Él se ofende si nosotros no respondemos como deberíamos. Es cierto que Dios es amor, pero también sabemos que Él puede decir hasta aquí, o puede decir, bueno, no me haces caso. Entonces vienen otros tratos. Sabemos que viene el tiempo de la tribulación y no queremos ir a pasar allá. ¿Cuándo va a ser? Puede ser ahora, puede ser mañana, un mes, un año, 2 años. Pero el detalle acá es que no va a valer que alguien diga, aunque sea el zapato me le agarro. No, allá no se va a valer. Me voy colgado del pantalón. No. Todo eso va a quedar aquí. Amén. Amén. Cristo viene. Preparémonos, porque ya de un momento a otro Él vendrá. Oremos, hermanos, en Cristo, en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos esta hermosa tarde por el privilegio que nos concedes de hablar tu palabra, de saber más de lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos que practicar, qué es lo que debemos hacer bien. Porque hay hermanos míos, Señor, que saben lo que tienen que hacer y lo hacen a lo que tenemos que aplicar más fuerza, hacha, a modo de que podamos sacar adelante aquellas cosas que nos cuestan cambiar, que nos cuestan rendir, que nos cuestan hacer, que tú demandas de nuestra alma, pero nuestra alma no está del todo dispuesta porque nos duele. Pero Señor, hoy hemos aprendido que hay que aplicar la ley del doble esfuerzo. Si nos estamos esforzando en cambiar en algo, pero no lo hemos logrado, hace falta la doble, hermano. Métale la doble y va a ver que va a sacar
adelante su vida. Cristo le ama y está hablando su palabra. Amén, amén, aleluya. Qué deliciosa tu palabra. Tengo que hacer el llamado si alguien quiere reconciliar. Véngase hasta adelante aquí, primera fila. Levanten la mano para que los diáconos vean si es que vienen a eso. Si te quedas en medio de los hermanos y ahí supuestamente quieres reconciliar, no es así. Hágalo, viniendo hasta el frente, humillando la carne y diciéndole: Señor, aquí estoy. Aleluya. Maranata, Maranata, Gregoreu. Episunagore. Ven y ven. Mahanaim. No se teos. Oh, Filadelfia. Acordado de los presos. Casa de la más al frente.
vueltas.